de ella totalmente sin voz ni nada, ¿verdad? Nada tiempo. Bueno, maestra, pero a ver, justo vamos a retomando esta conversación. Sí. Ahora viene Elena Garro, bueno, más bien no es que ahora venga, sino que ahí estado presente, ¿no? Pero ahora estamos en esta mirada poética, en una revisión y también esta parte epistolar. ¿Es una tercera edición? Sí, exactamente. Esta es una edición que hemos llamado enriquecida porque difiere de la primera edición que la di a conocer a Elena Garro como poeta en el año 2016, en el marco del centenario del natalicio de Elena Garro. Pero ese libro circuló 3-4 meses y se sacó del mercado por razones que no vale la pena mencionar, pero fueron razones irrazonables, por decirlo de alguna manera, por parte de algunos miembros de la familia de Elena Garro. Entonces, ha estado circulando desde el 2018 esa edición de Cristales de Tiempo en España, porque a mí siempre también me ha preocupado difundir a Elena Garro en España. Por lo tanto, Elena Garro como poeta prácticamente ha permanecido inédita en México. Y siempre tuve ese pendiente de que había que reeditar, rescatar la poesía de Elena Garro. Esta edición que hemos llamado enriquecida y que estoy muy agradecida con la editorial Gedisa, que ha sido para mí fundamental en el rescate de Elena Garro, esta edición enriquecida difiere de la primera edición del 2016. Podemos decir que es una nueva edición, ¿no? Una edición distinta en todos los aspectos, no solamente por la configuración del libro, sino también porque hay varios aspectos novedosos. Es una Elena que nos sigue hablando, que sigue apareciendo, que sigue presente, que debería estar presente. Exacto. Fíjate que lo que acabas de decir me remontó a este famoso concepto o frases que Elena Garro expresó en Testimonio sobre Mariana, en su novela, ¿no? De esa Mariana que aparece y desaparece y reaparece, o que también la tenemos en su obra de teatro Andarse por las ramas, ¿no? Donde Titina también aparece, desaparece y reaparece, ¿no? Como de una manera mágica y simbólica, desde luego. Es esta Elena, ¿no? Que aparece, aparentemente desaparece, ahí está presente siempre. Mencionaba que en España es donde está más conocida su obra poética. Sí, porque en el 2010, la edición del 2016 de la Universidad Autónoma de Nuevo León quedó prácticamente, digamos, pues no sé, opacada. Se sacó del mercado el libro, circuló 3-4 meses. Entonces, en realidad, Elena Garro como poeta en México ha sido desconocida. En España, en el 2018, del 2018 hasta la fecha, hay una editorial que se llama La Moderna, en donde hicimos una coedición para dar a conocer a Elena Garro como poeta en España, porque gran parte de sus poemas los escribió en el exilio, en España. Entonces era importante. Independientemente de eso, siempre para mí ha sido una gran preocupación cómo dar a conocer a Elena en España, que han sido muy reacios, muy reacios. Bueno, imagínate que cuando Octavio Paz, que en aquel momento, en 1962, cuando él tomó la gran decisión de apoyar a Elena Garro para que se publicara Los Recuerdos del Porvenir, se la ofreció y le insistió a Seix Barral en España para que la publicara. Seix Barral la rechazó Los Recuerdos del Porvenir. En España siempre ha habido una gran, un gran rechazo, un desconocimiento a la vida y obra de Elena Garro. O tal vez ha sido también la sombra poderosísima de Octavio Paz, ¿no? Quien, tú sabes, está muy bien posicionado en todo el mundo y en España igual. Bueno, entonces
siempre para mí ha sido una preocupación de ver cómo podemos entrar al mercado español, ¿no? Para que Elena Garro se difunda. Tuve la gran fortuna de que esa pequeñita editorial, que es una editorial pequeña pero muy feminista, publicó Cristales de Tiempo en el 2018, pero únicamente ha circulado en España. Entonces Elena Garro ha seguido o siguió inédita como poeta en México. Sí, se lo mencionaba porque justo ahora presentaban una antología poética de españoles, ¿no? Y sí. Entonces una poeta decía, es que yo me he nutrido con mucha poesía de mexicanas, ¿no? Y entre ellas Elena Garro, ¿no? Entonces ahí vemos como las voces están presentes de Elena Garro, esta poesía, este ritmo, pero aquí también está la parte epistolar. Exacto. Cuéntame. En esta edición enriquecida difiere de esa primera, es decir, el contenido de la poesía de Elena es el mismo, está igualmente dividido en 5 apartados o 5 capítulos. Una cuestión novedosa para este libro es el poema La joven sentada, que no apareció en la edición del 2016. Di a conocer ese poema en la edición de España apenas el año pasado. Entonces aquí ya está toda la poesía de Elena Garro para que circule en México. Ahora, ¿qué es novedoso? ¿En qué sentido difiere esta de la edición española de Cristales de Tiempo? En 3 aspectos fundamentalmente. Uno, el prólogo de María Luisa La China Mendoza, porque María Luisa La China Mendoza fue muy amiga de Elena Garro, la entrevistó en varias ocasiones en los años 60, siempre estuvieron muy cercanas. De hecho, cuando Elena regresó a México en 93, del 93 al 98, que es cuando ella fallece, se hablaban por teléfono, se quisieron mucho. Y la China escribió ese estupendo texto, es una semblanza de Elena, y consideré que era importante rescatarlo de cuando ella lo publicó en el 2016, lo publicó en Milenio, pero pues a veces no, el público no sabe, ¿no? Sobre todo ustedes, las nuevas generaciones. Si algo se publicó hace 4 o 8 años, ya ustedes ya perdieron esa información, ¿no? Entonces dije, ¿cómo celebrar a Elena Garro a través de una escritora que la quiso mucho, que fue la China Mendoza? Entonces, ese prólogo es prácticamente una primicia. En este volumen es una primicia y no está en las otras ediciones. Luego tenemos la parte de las fotografías, porque tampoco la primera edición tuvo fotos. En esta ocasión, por eso se llama enriquecida, consideré que era importante hacer un diálogo intertextual o una interconexión entre Elena, la poeta, Elena, la escritora de cartas, y Elena en imagen, para acercar al lector a esta Elena que, además de que fue definitivamente una gran creadora, una mujer muy culta, fue también una mujer muy sencilla, muy humilde, ¿no? Entonces, ¿cómo acercar al lector a esa Elena auténtica, verdadera, al ser humano a través de la imagen? Sí. Entonces, al final de cada capítulo o de cada apartado, de esos 5 apartados, hay fotografías en donde el lector, al terminar ese capítulo, ve a Elena, por ejemplo, de niña, al lado de su papá, al lado de su hermana. Las imágenes dialogan con el contenido de cada apartado. Y luego la parte epistolar, que es también muy importante, son cartas inéditas de Elena Garro a diferentes miembros de su familia. Porque yo dije, bueno, a ver, ¿a quién le dedicó poemas Elena? Y que también les haya escrito cartas. Sin tener como una visión, todo un contexto, ¿no? Exacto. Un corpus completo, lo más completo posible, desde las diferentes voces de Elena, porque Elena fue multifacética. Entonces, en ese sentido es un volumen totalmente nuevo, está con este material inédito, ¿no? Estas cartas,
Y bueno, por ejemplo, hay fotografías que algunas de ellas son también prácticamente desconocidas. La fotografía, perdón, a su primo Bonnie, que ella le dedicó un poema a su primo Bonnie, que es un personaje muy importante en la infancia de Elena, con quien compartió su infancia allá en el paraíso igualteco. Entonces hay una foto de su primo Bonnie de niño. Entonces ves a Elena de niña, de adolescente, de adulta, Elena en el exilio, el dolor del exilio, y la ves en los diferentes países en donde vivió, ¿no? En México, en Francia, exacto, en Japón, ¿no? Etc. Y las cartas son realmente documentos deliciosos, ¿no? Son bellísimas, porque además son cartas, por ejemplo, a su hija Elena Paz, son 2 cartas que ella le escribe cuando Elenita Paz tenía 5 años y Elena Garro estaba en Nueva York. Otro aspecto importante es que yo como académica siempre me gusta contextualizar, darles la información a los lectores para que comprendan o entiendan el sentido de cada escrito. En el caso de las cartas, tú puedes leer las cartas de Elena, su hija de Elenita Paz, de 1945. Si no hay un contexto histórico, tú dices, ¿por qué Elena Garro estaba en Nueva York y su hija Elena, dónde estaba? ¿Por qué no estaba con ella? ¿Por qué estaba en la Ciudad de México al cuidado de sus abuelos maternos, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió en ese momento de vida de Elena Garro? Entonces yo contextualizo. Antes de cada carta hago una revisión de por qué Elena Garro estaba en Nueva York, en este caso, por qué su hija estaba en la Ciudad de México a los 5 años, por qué se separaron, por qué Elena le escribe que no la puede llevar a vivir con ella a Nueva York. Entonces doy todo el contexto, digamos, vivencial, ¿no? De experiencia de ellas, pero también histórico y también... Sí, para ubicarnos. Para ubicarnos, exacto. Entonces todas las cartas están ubicadas para los lectores. ¿Qué viene después de esto con Elena Garro? ¿Sí hay algo más? Sí, hay por mucho. Ahora. No, todavía hay mucho. No vamos a cerrar. Nos vamos a seguir encontrando cada fil de Guadalajara. Todavía hay mucho trabajo que hacer. Hay muchos materiales que nos van a seguir dando más luz sobre el quehacer creativo de Elena Garro, sobre sus momentos históricos, sobre situaciones que padeció, que vivió. La correspondencia es muy importante para mí, porque la correspondencia te da mucha luz sobre aspectos de su vida, aspectos que de alguna manera tú deduces. Aquí algo sucedió, pero ¿cómo puedo tener más información al respecto? Es que Elena Garro fue una gran escritora de cartas y las cartas me han dado a mí mucha luz para seguir armando su biografía. Correspondencia, obviamente los materiales inéditos, que todavía hay algunos en Princeton, los diarios de Elena Garro también dan mucha luz, ¿no? Para seguir pues construyendo su gran legado, ¿no? Y todas sus vivencias, ¿no? Entonces todavía Elena Garro nos da más, todavía tenemos más trabajo, ¿no? Todavía tenemos más trabajo. Bueno, pues entonces nos veremos la siguiente fil con otro libro de Elena Garro. Sí. Seguiremos en este Seguiremos en este llano, exacto. ¿Ya leíste El llano de Huizaches? No. El libro, el poema. Tienes que, ¿o qué palabra dijiste ahorita? El diálogo. El diálogo, te escuché llano. Seguiremos en este diálogo y yo te escuché llano porque ella tiene un poema que se titula El llano de Huizaches, que habla de los feminicidios. Que en aquella época, cuando Elena Garro escribió este poema en 1957, no se hablaba de feminicidios, pero es un feminicidio. Pero en este caso, con metáforas, con símbolos, con imágenes, puede ser un feminicidio, digamos, una muerte física, un asesinato físico, o puede ser un asesinato intelectual, emocional, como la sociedad patriarcal ha
oprimido, descuartizado, desarticulado a la mujer. No solamente físicamente, desde luego, físicamente es brutal, pero el descuartizamiento también emocional, psicológico, es brutal. Pues maestra, muchas gracias. Pues Muchas nos vemos gracias. entonces. ¿Te presenté la vez pasada a mi esposo? Sí, también me lo presentaron. Ay, qué bueno. Y a José Antonio, siempre nuestro acompañante. Ah, Muchas gracias. Qué Muchas gusto verte. gracias. Espero que lo disfrutes. Sí, maestra. ¿Y aquí qué traes? Otro libro. Otro libro de ciencia ficción. Mira. Oye, pues la ciencia ficción también está en su mero mundo. Sí. Sí. Pero bueno. Pero Elena, Sí, ya no tengo pluma, sino para que me ¿quieres? lo firmen. Yo te lo firmo. ¿Tienes una pluma o alguien trae?